patrimonio subacuático es un legado de ese periodo histórico en el cual La Habana empieza a convertirse en un punto de referencia continental. La Habana no solamente deviene en el puerto por excelencia, es el único que tocan las dos flotas al mismo tiempo, sino también, o sea, la de Nueva España y la de tierra firme, sino que al mismo tiempo las escuadras que vienen en defensa de la flota, o sea, las armadas de defensa, también tocan el puerto habanero. Somos el centro o la llave del Nuevo Mundo. Todas las flotas debían concentrarse en el puerto de La Habana, incluyendo las que trayendo las riquezas del Asia pasaban por tierra de Acapulco a Veracruz y a La Habana. Y eso hace que la Rada entonces llegue a tener su apostadero naval, su comandancia marítima, hasta que se construye ya definitivamente el Real Arsenal en la ciudad, que va a construir el mayor número de embarcaciones para la Real Armada Española durante el siglo XVIII, e incluso el más del 50% de las embarcaciones de mayor porte, hasta el navío más grande del mundo en el siglo XVIII, que es el llamado Santísima Trinidad, que se bota en La Habana en el año 1769, llega a tener 4 puentes artillados, el único del mundo con 4 puentes artillados, que se le hizo al movérsele, a corrérsele la cuarta batería, y llega a estar dotado de 140 cañones. Y va a caer bajo el ataque de 4 embarcaciones británicas durante la batalla de Trafalgar. Y como ese hay otros muchos barcos, navíos de línea del siglo XVIII y fragatas construidos en el arsenal habanero. La condición insular y los bajos que rodean a la isla de Cuba, las arenas próximas, las floraciones coralinas, hicieron para los navegantes un verdadero dolor de cabeza enrutarse en las aguas del Caribe. Por estas razones, la tempestad y el encallamiento fueron los 2 elementos fundamentales en este tiempo. También la persecución de los enemigos de España en el Caribe, que muy pronto se convirtió en el escenario de disputas entre las potencias. Holanda, Francia, Inglaterra, cada una en su momento, fue un acecho predecible. Sabemos de las grandes acechanzas y de los grandes naufragios y de los grandes desastres. Tenemos alrededor de 3.000 naufragios documentados en épocas históricas en torno a la isla de Cuba. Y un 25% de los naufragios que ocurren en la zona del Caribe en los primeros 100 años de la carrera de India ocurren también solamente en los aproches de La Habana, del puerto habanero. Estamos en el Castillo del Morro de Santiago de Cuba. Este es quizás el lugar del mundo que más me conmueve. Nos encontramos en el lugar donde el 3 de julio de 1898 salió la escuadra de Cervera rumbo a su derrota, no rumbo a su desaparición. Los barcos, convertidos ahora en pecios, están bajo esas aguas. También me perturba y me conmueve el pecio del almirante Oquendo, en la playa de Juan González, esos enormes cañones silenciosos emergiendo sobre la superficie del mar, rumbo a esas olas que durante casi 120 años han estado barriendo la playa, inalterables, sin inmutarse, por la presencia de aquel coloso que yace cerca de la superficie bajo sus aguas. No solamente importante, sino trascendente. Aquello marcó una época, marcó el final de una época y el comienzo de otra. El mundo en ese momento se dividió en bandos. Los siguientes 50 años serían los más sangrientos de la historia de la humanidad. Y el germen de esas naciones que nacieron y murieron como grandes potencias aquí, aconteció aquel 3 de julio de 1898.
y hoy en día es un testimonio exponente de la hermandad hispano-cubana representado en aquellos pecios españoles hundidos en agua de aquel entrañable país. Y poder compartir allí, aunque estuviéramos debajo en el fondo, ese calor inmenso que nos une, primero a los cubanos y a los españoles, pero sobre todo el calor que une lo que es la historia. Creo que debemos preservar para el futuro, no tenemos derecho a perder este patrimonio subacuático que es de toda la humanidad. Cuando se está hablando de la conservación de un patrimonio histórico, se está hablando a largo plazo. Quizás no nos demos cuenta de lo importante que sea el que nuestros hijos, nuestros nietos y todas las generaciones que detrás nuestras van a venir, que conozcan la historia, que conozcan los orígenes de todas las relaciones humanas y que curiosamente en un lugar tan único, tan maravilloso como es Santiago de Cuba, se haya podido unir en ese lugar tan extraordinario ese pedazo de historia que no podemos perder. No la podemos perder ni como cubanos, ni como españoles, ni como ciudadanos del mundo. Creo que verdaderamente esta iniciativa cubana es verdaderamente sorprendente y necesaria. En 10 años el Colón se ha llenado más de vida. Está más lleno de coral, de gorgonias, estalla de colores. De la última vez que lo buceé, que había afectado el huracán y lo había, digamos que, degradado, se ha vuelto como un ave fénix a volver a su máximo esplendor. Está realmente impresionante. Y la proa, de verdad, la proa es un espectáculo. Yo creo, lo digo con toda honestidad, no he estado evidentemente en todos los pecios del mundo, pero yo creo que este es el mejor pecio del mundo, de verdad, porque la fusión que tiene de historia, naturaleza, hermanamiento, toda una serie de sentimientos que hace que realmente sea indescriptible. Estoy realmente emocionado. La popa del Colón está hacia tierra y él está orientado al sur-sureste. O sea que hay una pequeña inclinación de la proa hacia el sureste, que no es la manera en que embarrancó. Él embarrancó de manera diferente. Dale, no se va a nada. Ahí me conocí.
querido apostar por el color, por la alegría, por la vida, ¿no? El Caribe es eso y de verdad que me alegro que en 10 años se hayan duplicado las colonias de gorgonias y de corales. ¿No te parece, Teo? Está muy lleno de vida y de peces, de colores, es fantástico. Es casi como estar en una retina. Se funde la vida marina y el barco. O sea, es una fusión perfecta de vida marina y de barco. De naufragio, de pecio, ¿no? La historia y la naturaleza se han fundido. Salir y encontrarse a otro pintor trabajando era una sensación muy bonita, muy grata. Estaba tan concentrado Vicente que no entendía lo que pasaba a su alrededor. Yo le tocaba, lo hemos hecho creo que alguna foto, pero era una sensación nueva para mí. Fragmento de la banda de tribor del Cristóbal Colón desde la cima de una de las zonas de cubierta. Me ubiqué en una zona que estaba pintando Alfonso Aproa y yo me ubiqué en el área de popa a menor profundidad porque habíamos tenido dificultades en la entrada. Tenía que tener un poquitico más de tiempo para poder cubrir el cuadro. El objetivo no es hacer un retrato, para eso está la fotografía. El objetivo es interpretar, sentir, definir, aunque sea un cuadro aparentemente abstracto, forma parte de un trozo del pecio. Colón estaba ahí así. Y lo que importa es el momento que hemos vivido ahí. Yo pienso, ¿no? Incluso más que el resultado es la experiencia. ¿Quién puede decir, bajé al Cristóbal Colón, pinté en el Cristóbal Colón un cuadro? Nadie en el mundo. Ahora lo podemos decir Vicente y yo. Y esa es la magia del arte. Me emocionó especialmente acabar el cuadro y venir hacia la orilla a encontrarme otro artista. Y curiosamente interpretándolo de una forma absolutamente distinta a mí, ¿no? Eso es lo interesante. Si pudiéramos bajar 20 pintores submarinos, serían 20 cuadros absolutamente distintos. Porque hay mucho encuadre, hay muchos lugares en el barco es como una ciudad y puede encuadrarla desde 1000 lugares. Y uno le da más importancia a la vida marina, otro al fuselaje, otro a un detalle, otro a un cañón, a una gorgonia, a los peces, no sé. Se puede interpretar de muchas maneras, eso es lícito. Desde que en la conferencia del mar
de Jamaica se aprobó la declaración institucional de declarar Patrimonio Común de la Humanidad el mar libre y los recursos submarinos, adquiere una mayor importancia que sea protegido este patrimonio subacuático, puesto que con ello se trata no solamente de recordar antiguas civilizaciones, sino incluso de salvar la nuestra. El patrimonio subacuático está levantado hoy a una jerarquía de convención internacional por la UNESCO. Todo el oro que se ha extraído a lo largo de la historia o lo llevan las personas, o está escondido o está hundido. Y junto al oro, otras maravillas y otros tesoros. Es un patrimonio que tiene un carácter internacional. Son barcos que tienen una procedencia, que llevaban un destino, que tienen un cargamento, que pertenecían a diferentes banderas. No es solamente un tesoro material, sino también un tesoro de la memoria del mundo. Y por otra parte, es un elemento fundamental de nuestra identidad. Es una prueba contundente de la cultura marítima que se desarrolló en la isla durante siglos. Nos distingue como nación y como pueblo. Cuba, la isla de Cuba y el Caribe en general jugaron un papel capital en la comunicación entre América y Europa. Esto ha producido que la isla de Cuba, como centro de este comercio, de esta comunicación, posea en sus aguas un riquísimo patrimonio cultural subacuático que es necesario conservar para las generaciones futuras. Al firmar Cuba la Convención de Protección de ese tesoro, dedicó el Castillo de la Real Fuerza, el más antiguo, y que fue el custodio y el depósito de los caudales del rey desde 1570, para convertirse en el museo dedicado a esta materia. El patrimonio cultural subacuático está sufriendo en las últimas décadas un expolio importante, mejor dicho, una destrucción importante, porque se debe a varias causas. Unas, las naturales, el mar va poco a poco, la condición medioambiental le van destruyendo los yacimientos, pero principalmente personas o empresas que desean beneficiarse de esos restos que son de propiedad universal, porque son documentos históricos que nos explican nuestra historia, cómo hemos llegado a ser como somos. Y este patrimonio cultural, estos barcos, no son ilimitados y además son diferentes. Cada barco aporta una información distinta, por lo tanto hay que protegerlos. Para mí es verdaderamente importante todo lo que respecta a la conservación, no solamente natural, sino todo lo material del patrimonio subacuático, especialmente en países, en naciones que han tenido una larga tradición histórica. España tiene actualmente uno de los mayores patrimonios subacuáticos del mundo y es formidable, es verdaderamente fascinante la aventura de conservar, no solamente para nosotros, sino para las familias y para todas las generaciones venideras, este patrimonio material e inmaterial de la humanidad. No pueden conocer la historia sin ver lo que está sumergido y sin conservar lo que está, para ellos, lo que está sumergido bajo el mar. Es por ello que creo que toda aquella operación encaminada a intentar no solamente salvar, sino cuidar, mantener, preservar, proteger y fomentar es algo que no nosotros, sino las generaciones venideras nos darán su eterno agradecimiento. No solamente conservarlo, sino además divulgarlo, expandirlo, que todo el mundo tenga conciencia de lo que guarda, de lo que conserva y de lo que puede significar todavía en los días futuros. No solamente barcos, no solamente guerra, no solamente lucha, sino también el patrimonio natural que hay bajo el mar y que hay que conservarlo. Como bien sabéis, hoy en día está todo el mundo hablando del cambio climático y lo más importante, muchas veces del cambio climático, está sumergido debajo del mar. Y recuerdo
Me impresionó mucho cuando visité la Antártida, en la base naval Eduardo Frei de Chile, encontrar una lata vacía de Coca-Cola en medio de aquellos témpanos de nieve y de aquella estampa irrepetible. Aquello me impresionó. Y como decía en aquella época el almirante Cervera, Pascual Cervera Topete, decía que la sociedad en que cada cual cumpla con su deber será feliz. Yo creo que, y estoy convencido de ello, que el arte en este caso es un puente necesario e imprescindible para concienciar a las nuevas generaciones de que el patrimonio cultural subacuático hay que conservarlo. Yo creo que si nosotros cumplimos con nuestro deber, los historiadores, los conservadores, los marinos, los arqueólogos, todos vamos alineados en esta misma dirección, cumpliremos con nuestra labor y seremos felices. Hay que promover acciones para que eso sea así y sobre todo para que gente joven, sobre todo que no conoce ese mundo, pues se conciencie de verdad de que ese patrimonio tiene un valor y tenemos la obligación de transmitirlo a nuevas generaciones.